vamos a hablar acerca del desierto. ¿Cómo salir rápido del desierto? Hoy vamos a hablar de eso, porque mucha gente está viviendo un desierto y sería bueno saber cómo manejar, esta situación. Así que vamos a verlo. Presente Yaniel Jeremy. Qué bueno, Jeremy. Un abrazo, mis hijos. Cuiden a su mami, que ella los quiere mucho. Bien, lo primero que quiero que veamos acerca del desierto. Doy por sentado que todos sabemos lo que es un desierto. Más bien, y más ahora cuando mucha gente está viviendo un desierto. Ahora, ¿cómo llegamos al desierto? ¿Cómo llegamos a una situación así? Porque el desierto es algo que nadie quiere, pero que todo el mundo vive. Entonces, ¿cómo algo que nadie quiere puede ocurrir en la vida de todo el mundo? Miren, hay dos formas de llegar al desierto. Bueno, digamos dos personas que nos llevan al desierto. Al desierto no llegamos solos. Al desierto nos llevan. Y hay dos personas básicamente que son las que nos llevan a todos nuestros desiertos. La, la primera persona que nos lleva a los desiertos es Dios. Y la otra persona que nos lleva a los desiertos somos nosotros mismos. Ahora, hay diferencia entre cuando Dios nos lleva al desierto y cuando nosotros nos llevamos al desierto. Hay mucha diferencia. Cada vez que Dios nos lleva al desierto, lo hace con el propósito de probar nuestro amor por Él. Cada vez que nosotros caemos en el desierto, es porque fallamos en amarle a Él. Me doy a entender, estoy explicando bien la diferencia. Cuando Dios nos lleva al desierto, lo hace con el propósito de probar nuestro amor por Él. Cada vez que nosotros caemos en el desierto, es porque fallamos en amarle a Él. No hacemos caso a los mandamientos de Dios. Y aunque son desiertos, son tipos de desiertos diferentes. Una forma es cuando estoy en el desierto al que Dios me ha llevado, y otra forma es el desierto en el que yo he caído cuando le he fallado a Dios y a sus mandamientos. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dios llevó a Jesús al desierto. Esto es una prueba irrefutable de que Dios nos lleva al desierto. Si Dios llevó a Jesús al desierto, te llevará a ti también y me llevará a mí. He estado muchas veces en ese lugar. Y Dios llevó a Jesús al desierto para ser probado. Como tú estás siendo llevada y llevado al desierto en este momento. Tú que me estás viendo, que sientes que tu vida está en un desierto, que te faltan muchas cosas. Quiero que comprendas que, que Dios está contigo. Dios llevó a Jesús al desierto para ser probado, para probar el amor de su Hijo. El amor se demuestra cuando, teniendo otras opciones, te elijo una y otra vez, porque te creo, porque te espero, porque te soporto, porque te amo. Dios permite las pruebas para saber si le amamos. Dios llamó a Abraham y le pidió que saliera de su pueblo y de sus familiares para llevarlo a un lugar. Y una vez allí, formar una gran nación. Dios también le dijo: voy a bendecirte y hacerte famoso,
y serás la bendición y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12, 1 al 3. ¿Sabe qué hizo Abraham? Abraham obedeció, pues claro, Dios lo estaba llamando para darle lo que en su pueblo y con su familia él nunca alcanzaría. Además, Abraham ya tenía 75 años y no tenía hijos, porque su esposa era estéril, y el llamado de Dios incluía para Abraham darle un hijo, a partir del cual formaría una gran nación. Esa nación es Israel, esa nación existe. Así que el llamado de Dios era bueno para Abraham, como lo es bueno para ti y como lo ha sido bueno para mí. Pero Dios no se sintió amado por Abraham porque él dejara su pueblo y su familia, porque hasta este punto Abraham está renunciando a la vida que tenía por la promesa de una vida mejor. Y ahí el amor no está tan claro, porque Dios le está prometiendo mejores cosas que la que él tenía. Y Abraham sale en obediencia detrás de esas promesas. Luego de que Dios le da a Abraham lo que le había prometido, llega el momento, uno de los momentos para Dios más importantes en su relación con Abraham. Llega el momento de probar el amor de Abraham por Dios y saber si Abraham ha sido fiel por los panes y por los peces, por los beneficios, o si realmente ama a Dios sobre todas las cosas. Esto se parece mucho a lo que Satanás le dijo a Dios de Job. ¿Se acuerdan? Job capítulo 1. Dios le dice a Satanás lo siguiente: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Satanás respondió: por supuesto. Como diría mi amiga Marta, clarinete. Marta Peña, Dios te bendiga. Por supuesto, clarinete. Pero si Job te obedece, es por puro interés, le dice Satanás a Dios. Tú siempre lo proteges, a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que él hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero yo te aseguro, le dice Satanás a Dios, que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. En pocas palabras, Satanás le está diciendo a Dios: Job te sirve y te es fiel por los beneficios. Y es justamente por lo que Dios quiere probar a Abraham, para saber si Abraham le obedeció todo ese tiempo por el beneficio de darle el hijo que no podía tener. Y así también lo hará Dios contigo y conmigo en nuestras vidas. Y es por ello que, luego de que Dios le da a Abraham lo que le había prometido, Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Dios le pide que sacrifique lo más importante en su vida, el hijo que nunca pudo tener. Y no solamente eso, que lo esperó por 25 años, porque Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 años y le dio el hijo cuando él tenía 100 años. O sea, 25 años después del llamado de Dios. Ahora, en este punto, Dios lo quiere de vuelta. Dios le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo. ¡Qué desierto para Abraham! Este es un desierto en la vida de Abraham en la que Dios está llevando a Abraham a ese desierto. No es un desierto provocado por Abraham. Es un desierto provocado por Dios. ¿Qué hará Abraham? ¿Qué harías tú si Dios te pide lo más importante en tu vida? Aquello por lo que has esperado toda la vida. ¿Qué hará Abraham? ¿Qué harías tú? Veamos lo que hizo Abraham. La Biblia dice: y cuando Abraham alzó su mano para sacrificar su hijo, Dios intervino y le dijo:
no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham no le negó a Dios nada que Dios le pidiera. Abraham nunca buscaba ni preparaba excusas para no obedecer a Dios, porque Abraham decidió amar a Dios por sobre todas las cosas. Abraham amó a Dios más que a lo recibido de sus manos, que era todo lo que él tenía, igual que tú. Todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Saber si le amamos más que a las bendiciones es algo que Dios procura saber en nuestras vidas en reiteradas ocasiones. A través de las circunstancias en las que tendremos que elegir entre Él y lo que tenemos, lo que hagamos determinará a quién amamos más. Cuando tú tengas que elegir entre Dios y cualquier otra cosa o persona de esta vida, Dios te está probando. Dios quiere saber si le amas. Es la forma de Dios preguntarte, ¿me amas? Y lo que hagamos será la respuesta para Dios. Este fue uno de los muchos desiertos por el que Dios pasó a Abraham en su vida. Dios, gracias Señor. Oh, gloria a Jesús. Gracias Dios. Dios se dio cuenta que Abraham lo amaba, no cuando salió detrás de la promesa, sino cuando después de haberla recibido, estaba dispuesto a sacrificarla para Dios. Permítame decirlo de nuevo, es necesario. Dios se dio cuenta que Abraham lo amaba, no cuando salió detrás de la promesa, sino cuando después de haberla recibido, estaba dispuesto a sacrificarla para Dios. Dios te está probando. Si tienes que elegir entre hablar la verdad y recibir las consecuencias, o mentir y librarte del castigo, Dios está permitiendo esto para probarte, para ver con tu decisión si le amas de verdad. Si algo o alguien que has deseado por mucho tiempo se ha puesto a tu alcance, pero el precio de alcanzarlo involucra desobedecer la palabra de Dios en algún aspecto o forma, tienes que darte cuenta que estás siendo probado, que estás siendo probada. Dios está probando porque quiere saber si le amas más allá de tus palabras. Lo que hagas y lo que haces le hace saber a Dios lo que hay en tu corazón por Él. Y si tienes con qué anotar, esto es algo que debes anotarlo. Porque así es Dios. Lo que hagas y lo que haces le hace saber a Dios lo que hay en tu corazón por Él. Cuando estamos en un desierto, lo primero que debemos ver es cómo llegamos allí. Si Dios nos llevó o nosotros lo provocamos. Dios te lleva o tú y yo lo provocamos. Dios nos lleva como lo hizo con Jesús. ¿Recuerda Mateo 4:1? Lo leí hace un momento. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Se acuerdan también del hijo de Jacob? Que Dios utilizó la envidia de sus hermanos para llevar a José al desierto y de allí salvar al mundo de la hambruna de aquellos tiempos. Dios también llevó a Job al desierto. Dios usó la maldad de Satanás para demostrarle a Satanás que Job servía a Dios por amor y no por los beneficios. A Sadrach, Mesach y Abednego, una historia que está en la Biblia y que el que no la ha leído lo animo a buscarla. Dios usó la arrogancia de un rey para probar el amor de Sadrach, Mesach y Abednego.
y al mismo tiempo demostrarle a ese rey quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios permitió ese desierto en forma de horno de fuego en la vida de estos tres hombres para glorificarse. Los desiertos, cuando es Dios que nos lleva a ellos, es para Él glorificarse, para que lo conozcamos de una forma en como no lo hemos conocido. Es para fortalecernos, es para hacernos crecer en nuestro carácter, es para protegernos, es para que veamos que tenemos un Dios que nos ama y que si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Dios usará la maldad que te hagan, la envidia de los que no te soportan y la arrogancia de los poderosos sobre tu vida para probarte. Sé fiel a Dios, y tal como Dios se glorificó en la vida de José, Job, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Abraham, lo hará también en tu vida. Porque Dios te ama a ti igual que a ellos, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sabemos que estamos en un desierto, cuando después de muchos días la necesidad se hace latente y la única opción disponible es pecaminosa. Jesús prefirió quedarse con hambre que saciarse obedeciendo al diablo cuando fue probado en el desierto. Esta es una parte muy importante de la prédica, porque esta es una parte en la que mucha gente, muchos de nosotros, cuando estamos viviendo un desierto, caemos, reprobamos la prueba. ¿A qué me refiero? Jesús prefirió quedarse con hambre que saciarse obedeciendo al diablo cuando fue probado en el desierto. Mateo capítulo 4 versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay varias cosas importantes. Lo primero es que el diablo no se apareció en el desierto de Jesús hasta que Jesús no tuvo hambre. Porque el diablo siempre intenta usar nuestras necesidades para apartarnos de Dios. Y después que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se conviertan en pan. Y Jesucristo prefirió quedarse con hambre física y obedecer la palabra de Dios y no la palabra del diablo. Cuando en tu desierto tengas que elegir entre saciarte y desobedecer a Dios, yo te animo a que elijas quedarte con hambre, como lo hizo Jesús, y obedecer a Dios. Porque el desierto es un lugar de paso cuando le somos fieles a Dios. Tu desierto y tu hambre pasarán si le eres fiel a Dios. Pero cuando nosotros cedemos a nuestras necesidades y pecamos para saciarla, el desierto se extiende y la gente termina muriendo allí. Esta es una parte importantísima que Dios nos aclara y nos bendice en esta mañana. El diablo intentará usar tus necesidades para hacerte caer en el desierto. Lo peor no es el desierto, lo peor es caer en el desierto. Así que, gracias al Señor Jesús que nos dejó este ejemplo, donde Él eligió quedarse, repito, con hambre, que saciarse desobedeciendo a Dios. Prefiero quedarme con la fidelidad a la palabra de Dios
siendo fiel a Dios y con hambre, que saciar mi hambre de lo que sea, pecando. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos que estamos en un desierto, cuando tenemos que elegir entre saciar nuestra necesidad y obedecer a Dios. ¿Qué tiempo dura el desierto en la vida de una persona? Pastor, ¿qué tiempo dura el desierto? Durará este desierto en mi vida. Dependiendo el tipo de desierto, puede durar años, meses, días, semanas y horas. Recordemos que el desierto en cualquier persona es provocado o por Dios o por nosotros mismos. Y dependerá, en los casos en los que Dios lo provoca, dependerá de nuestra, bueno, en ambos casos dependerá de nuestra fidelidad el tiempo que vamos a durar allí. El tiempo en el desierto siempre es poco si lo comparamos con la bendición que hay después de él. Ahora hay personas que nunca salen del desierto porque viven tropezando en el desierto, viven saciando su necesidad pecando en el desierto. Entonces, cuando vivo pecando en mi desierto, el desierto nunca termina. Se vuelve un círculo vicioso. La única forma de que el tiempo del desierto sea corto y salir rápido del desierto es obedeciendo a la palabra del Señor. Todo desierto tiene un tiempo establecido. El alargamiento de los días allí dependerá de nuestra obediencia a Dios. El desierto es para quienes son fieles a Dios y para los que no lo son. Lo que cambia entre uno y otro es el tiempo allí. Los primeros, o sea, los fieles a Dios, solo duran un tiempo. En cambio, los desobedientes nunca salen de allí. Y le tengo un versículo que demuestra esto. Números capítulo 14, versículo 34 dice: conforme al número de los días de los 40 días en lo que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En el desierto serán consumidos y allí morirán. En el versículo 34 y 35 que acabamos de leer de número 14, hay dos verdades que Dios nos revela en su palabra. Fíjense que Él dice, un año por cada día. ¿Qué tiempo duraremos en el desierto? Sea que tú o yo nos metamos en el desierto por el pecado, o que Dios nos meta, la misericordia de Dios, pongamos el primer caso, si fuiste tú que te metiste en el desierto por ingenuo, por ingenua, por desobedecer a Dios, Dios te ama, a Dios no le interesa que tú vivas en el desierto. Ahora, a Dios sí le interesa que aprendas la lección. A Dios le interesa que pases la necesidad de ese desierto para que cuando Él te saque de ahí no vuelvas a cometer el mismo error. Ahora, ¿qué pasa si en el desierto yo peco? Que los días se convierten en años. O sea, se alarga el tiempo en el desierto. Eso no, Dios no lo revela en el versículo 34. Si no quieres que los días en tu desierto se conviertan en años, es tiempo de obedecer a Dios. La otra cosa que nos revela entonces el versículo 35 es que no solamente corremos el riesgo de que los días se conviertan en años, sino de morir en el desierto. Cuando persisto en desobedecer a Dios, moriré en el desierto. No saldré nunca de allí. Recuerda esto. El desierto es para quienes son fieles a Dios y para los que no lo son. Lo que cambia entre uno y otro es el tiempo allí. Los primeros, o sea, los fieles a Dios, solo duran un periodo.
En cambio, los desobedientes nunca salen, terminan allí. ¿Qué efecto tiene el desierto en la vida de las personas? Cuando Dios nos lleva a un desierto, su propósito es que le conozcamos mejor y que desarrollemos fortaleza para poder administrar las bendiciones que nos dará. Deuteronomio 29:4 dice, hasta el 6, hasta ahora Dios no ha permitido que ustedes entiendan por qué hizo eso. Durante 40 años los ha guiado por el desierto y nunca les ha faltado alimento. En todo este tiempo no se les han gastado los zapatos ni la ropa. Y esto lo ha hecho para que ustedes se den cuenta de que Él es su Dios. Hay cosas que tú no entiendes por qué Dios la ha permitido en tu vida. Pero a pesar de que no lo entiendes, durante todo ese tiempo no te ha faltado nada para vivir. Porque estás vivo, estás viva, estás viéndome. A pesar de que no has entendido el por qué Dios ha permitido tal o cual cosa, Dios nunca te ha fallado. Dios te ha sido fiel. En todo este tiempo, tu vida no se ha gastado. Y Dios ha hecho esto para que tú entiendas que Él es tu Dios, que tú tienes un Dios que te ama. ¿Cómo salir del desierto? Ya sabemos que somos llevados al desierto para ser probados. Entonces el desierto acabará cuando pasemos la prueba. ¿Cuándo Jesucristo fue sacado del desierto? Después que pasó la prueba. Cuando el diablo se fue porque ya no podía con él. Y la Biblia dice que lo dejó por un tiempo. Entonces, como somos llevados al desierto para ser probados, el desierto acaba cuando pasemos la prueba. ¿Qué le pasa a un estudiante que repite el curso, que se quema? Valga la redundancia, repite el curso. ¿Qué le pasa a una persona que no pasa la prueba? Sigue en el desierto. Tu desierto solamente va a acabar cuando pases la prueba. Y pasas la prueba en obediencia a Dios, cuando obedeces a Dios. La mayoría de las veces estamos más concentrados en salir del desierto que aprender lo que Dios nos quiere enseñar con el desierto. Sería bueno que anotes eso también. La mayoría de las veces estamos más concentrados en salir del desierto que en aprender lo que Dios nos quiere enseñar con el desierto. En lugar de atravesar el desierto, queremos saltar el desierto, queremos evitarlo. Y eso agrava la situación. Y hace que nuestro desierto sea más duradero y doloroso de lo que debió haber sido. Nunca trates de evitar un desierto al que Dios te está llevando, porque Él estará contigo en el desierto. Tratar de evitarlo hará que sea más doloroso y duradero el proceso. Obedecer a Dios es el camino que nos saca del desierto. Es necesario que grabes esto en tu mente y tu corazón. Obedecer a Dios es el camino que nos saca del desierto. Al serle fiel a Dios, Dios creará las circunstancias propicias para sacarnos del desierto cuando llegue el momento. Del desierto no se sale por nuestros propios medios. Dios nos saca cuando llega el tiempo. Primera de Pedro 5:6 al 10. Veamos el 6 solamente ahora. Dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo en tu vida en la que tienes que mantenerte humillado bajo la mano poderosa de Dios.
Y mantenerte humillado bajo la mano poderosa de Dios a veces significa mantenerte humillado bajo la mano de un jefe que es difícil de soportar. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios te va a exaltar cuando llegue el tiempo que Él ha determinado para exaltarte. Un buen ejemplo de esto es el caso de José, el hijo de Jacob, el soñador de sueños, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Y para los que no saben la historia, José fue un hombre que sus hermanos lo vendieron, luego fue calumniado por una mujer que lo acusó de que la quería violar siendo mentira, por eso lo mandaron a la cárcel. En la cárcel luego meten preso a dos funcionarios de Faraón. Y yo me pregunto, ¿quién sacó a José de la cárcel? Cuando esos dos funcionarios de Faraón estaban en la cárcel, José lo ayudó a los dos, pero había uno que lo iban a matar y otro iba a volver al palacio. Y José le dijo al que iba a volver al palacio, acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Y adivine qué hizo el hombre después que lo sacaron y estaba de nuevo con el rey, con el faraón. Se olvidó de José. Igual que mucha gente que hoy está bien, se ha olvidado de ti. Mucha gente que una vez estuvo mal junto contigo y que tú continúas mal, pero ahora esa gente está bien. Ellos se han olvidado de ti. Y si tú esperabas que ellos te iban a sacar de tu desierto, te invito a que pongas los pies sobre la tierra y aterrices, porque no son ellos, es Dios. Es Dios el que te va a sacar de tu desierto. Y así como aquel hombre se olvidó de José, así esa gente se han olvidado de ti. Pero Dios no se olvidó de José, y así Dios no se ha olvidado de ti. Dios sacó a José de la cárcel y te sacará a ti también. Solamente obedécele. Obedécele aunque eso signifique quedarte con hambre. Obedécele, porque Dios es fiel. En Josué 1 está la clave para salir del desierto. Dice, y lo voy a parafrasear, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de obedecer todos los mandamientos de Dios en la Biblia. No te apartes de ellos, para que salgas del desierto y para que hagas prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Qué hay después del desierto? Luego del desierto está la bendición de Dios, está la promesa de Dios, está la seguridad de Dios de que le amas, de que le amo. Luego del desierto está el ministerio que Dios tiene para ti, está el llamado de Dios para ti. Luego del desierto está la tierra prometida, el palacio del rey, está tu familia, está tu salud, tu paz. Luego del desierto está tu prosperidad, el perdón, tu matrimonio, tus hijos, un nuevo trabajo. Luego de este desierto está tu bendición.